después de los efectos que ha tenido la visita de Milei a Estados Unidos y los decretos que, bueno, no han pasado por el Congreso, pero que empiezan a entregar los recursos y las empresas estratégicas del país. Sí, sí. Y, y la verdad que esto no es una cuestión aislada, ni tiene que ver específicamente con Milei, sino con un proceso histórico, que es un poco siempre el recupero que intentamos hacer para entender un poco más en perspectiva lo que, digamos, la realidad nacional, ¿no? Y encontré, digamos, esta situación de dependencia, de sujeción, de injerencia externa, eh, nos lleva un poco al ejemplo de lo que pasó como hecho político con Braden y Perón, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, desarrollar un poco el camino de la secuencia histórica de la injerencia externa, obviamente en el pleito entre liberación y dependencia para la Argentina. Ese es un poco el planteo del tema de hoy, ¿no? Bueno, Bueno, eh, y bueno, la historia argentina siempre vuelve a desplegarse bajo nuevos ropajes, todo parece como una cuestión inédita o nueva o de origen corto, pero siempre estos hechos se hacen sobre un mismo eje, ¿no? Que es la dependencia con Argentina como condición estructural. Pueden cambiar los nombres, los discursos y las herramientas de presión, pero la lógica de dependencia permanece inalterada desde el 55 hasta nuestros días y pasando fuertemente por el 24 de marzo del 76, ¿no? Entonces, la injerencia extranjera eh, es un fuerte dispositivo disciplinador de la Argentina o de la política nacional, ¿no? Y esto tiene su correlato histórico desde la subordinación a Gran Bretaña en la primera mitad del siglo XX hasta la actual tutela norteamericana. Se repite esta constante, ¿no? Los resortes estratégicos de la economía y la política son puestos siempre al servicio de los intereses ajenos a la nación, ¿no? Y cada vez que esta lógica se profundiza, bueno, lo que se resquebraja gravemente no es solo la soberanía nacional, como estamos viendo con los decretos que entregan eh, recursos y empresas estratégicas que nos pertenecen a los argentinos por derecho propio, sino que también se aleja la posibilidad definitiva de que el pueblo argentino sea protagonista de su propio destino histórico, ¿no? Entonces, de Braden o Perón a Lamelas de Milei, ¿no? Entonces, viene al caso retomar que ese suceso, ese hito político que nos deja mucha enseñanza para tener como hoja de ruta que aquí y ahora, obviamente que las circunstancias políticas o el potencial político con Perón en la década del peronismo histórico no es la misma que ahora, pero podemos tomar ese ejemplo como una referencia válida, digamos. Allá por el 46, Sprilit Braden simbolizaba un poco la injerencia descarada de Estados Unidos en nuestras elecciones, que alentaba a la unión democrática contra el movimiento naciente del general Perón y de su programa político, ¿no? Y aquella unión democrática fue mucho más que una coalición electoral, ya que decididamente encarnó la convergencia de la vieja oligarquía agroexportadora, los partidos del liberalismo tradicional en la Argentina y los sectores de la izquierda alineada con la política exterior norteamericana. Esa fue la confluencia y bajo la bendición de Braden, que un poco esta analogía que vemos ahora con ya vamos a ver de quién es Bassett y Lamelas, pero proponen básicamente una injerencia en la política electoral, ¿no? Entonces, bajo la bendición de Braden, en el 46 se unieron radicales alvearistas, socialistas, demócratas progresistas y los comunistas en una alianza que no tenía otro programa que impedir, digamos, la irrupción del movimiento nacional de Juan Domingo Perón. Y esa influencia
de Braden, que era un embajador norteamericano incidiendo en la política electoral argentina, reveló con crudeza, digamos, el verdadero clivaje de la política argentina, que no era un pleito de siglas partidarias en el marco de la alternancia política electoral, sino la pugna entre nación y dependencia, ¿no? Y hoy, 8 décadas después, el nombre es Scott Bassett, que es un mero operador de Wall Street, un hombre, por supuesto, de confianza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se posicionó ahora como interlocutor privilegiado entre la Casa Blanca, el Tesoro Nacional de Estados Unidos y el gobierno argentino. También Lamelas, que es un médico cubano, el actual embajador norteamericano en Argentina, que es amigo personal de Trump, que como único mérito tiene el éxito individual, digamos, de emprendimientos empresariales, digamos, y que no cuenta con ningún tipo de título, ni de trayectoria diplomática, ni experiencia previa a su designación, digamos, en materia de política exterior. Pero ahí está, un cubano de Miami como embajador en Argentina, ¿no? Eso lo dice todo. Y que aparece como el arquetipo de ese embajador que no necesita disfrazarse tanto de diplomático para operar abiertamente como vocero de las corporaciones extranjeras, ¿no? Y de los grupos económicos locales aliadas a ella, ¿no? Y este antecedente fue en una cena de Mar-a-Lago, convocada por Donald Trump, donde Lamelas y Javier Milei compartieron mesa, se cruzaron y tuvieron su primer encuentro. Y desde allí, desde entonces, el embajador norteamericano y el mandatario argentino, bueno, mantienen un vínculo directo y constante, por supuesto en línea con la agenda geopolítica de la administración republicana de Washington. Y en una América Latina hoy, que está atravesada por gobiernos de distinto signo ideológico, contrapuestas, digamos, ¿no? En la Casa Blanca ve en este sentido a Javier Milei, digamos, como su aliado más confiable en el Cono Sur, digamos, y Trump mantiene, digamos, tensiones abiertas, por ejemplo, con Lula en Brasil o con Gustavo Petro en Colombia, y ni que hablar con Claudia Sheinbaum en México, pero encuentra en el presidente argentino, bueno, una sintonía plena, ¿no? Casi automática, que lo convierte a Milei en su principal socio en la región. Y a esto estrictamente obedece el acompañamiento, el apoyo, la promesa de financiamiento a Javier Milei, no porque lo respeten mucho, ¿no? Y claro, el tema es que si se cae Milei, se cae todo. Es una cuña que está interfiriendo en la consolidación de un bloque regional, teniendo, como decías, a Sheinbaum allá en México y a Brasil en Lula, y sumándose a Colombia, bueno, y Maduro y Boric, la única cuña que se aferran con uñas y dientes a esto, a pesar del fracaso económico, a pesar de que también va en contra de toda su ideología, porque definitivamente es un Estados Unidos, que tiene que salvar al supuestamente antiestado. Entonces, sí, Milei fue y se ancló en un estado. Eso fue chamullo de campaña. Después Milei se encuentra con la realidad material de la Argentina, digamos. Cuando vos emitís, está utilizando el Estado fuertemente, digamos. Y además, lo que decías recién, compañero, Estados Unidos lo que intenta evitar es la confirmación del eje del DF, de Brasilia y de Buenos Aires, que es una posibilidad, ¿no? Entonces, en términos geopolíticos, Estados Unidos, algunos dicen, pero yo no estoy de acuerdo, no es una potencia en decadencia, porque básicamente Estados Unidos, al menos para Occidente, determina la política económica. Además, su aparato militar y su capacidad de imponer reglas a nivel global siguen siendo formidables, pero sí está en retroceso relativo frente a un mundo que ya no le responda en forma exclusiva y automática, ¿no? La emergencia de China, el protagonismo reciente o renovado de Rusia y el ascenso de distintos polos regionales como la India, Turquía, Irán y el mismo Brasil, acá generan un escenario donde Washington
debe competir donde antes mandaba, digamos. Entonces América Latina es uno de esos espacios en disputa para Estados Unidos en términos geopolíticos y ya no alcanza con aquel viejo reflejo automático del patio trasero. Bueno, porque la región se ha diversificado en los mercados y también se han diversificado las fuentes de financiamiento en otro tipo de polos de financiamiento emergente como el oriental, como los BRICS, en fin. Y frente a esta realidad, bueno, la Casa Blanca refuerza su influencia en Argentina, no porque esté en declive terminal Estados Unidos, sino porque sabe que un orden multipolar limita su margen de maniobra y necesita enclave seguro. En ese sentido, Milei, con su alineamiento automático, se convierte en ese enclave, digamos, una carta de estabilidad occidental con el cono sur que, más que expandir el poder norteamericano, busca conservar su posición estratégica en un tablero donde el reparto de fuerzas ya no es unilateral en el mundo. Pero un poco recogiendo lo que decías recién, en este marco geopolítico el presidente Javier Milei incurre en una contradicción flagrante, digamos, porque quedó atrapado en una doble atadura. Por un lado, tiene una fuerte sujeción y subordinación política marcada a Washington, y por el otro, un vínculo económico con Pekín, con China, que lejos de fortalecer la producción nacional, ambos polos terminan un poco profundizando la fragilidad de la industria nacional argentina, ¿no? Y mientras negocia la presencia militar con Estados Unidos, creo que estamos hablando de habilitar a través de un decreto la presencia de militares norteamericanos en Ushuaia, ¿no? Y también el reciente decreto que habilita la privatización de qué... ¿De núcleo eléctrica será? De acá de Córdoba y qué otras más, ¿no? Bueno, básicamente vender nuestra energía atómica, siendo que Argentina tiene el privilegio de integrar un núcleo de los países con desarrollo de energía nuclear, ¿no? Bueno, nada, un territorio argentino, Milei está poniendo el territorio de Argentina como prenda de garantía a cambio de esa asistencia financiera y al mismo tiempo entrega en bandeja todo el negocio estratégico de la soja a China y a las grandes transnacionales, digamos, que controlan un poco el complejo oleaginoso mundial. Y lo vimos con esa cuestión de ida y vuelta con el arancel cero de los productos agropecuarios hace unos días, y que China aprovechó y cerró la compra de creo que 15 buques, que cada buque tiene 65.000 toneladas cada uno, bueno, asegurándose ese abastecimiento estratégico de grano, y ese movimiento impactó de lleno en los intereses de Estados Unidos, que ve cómo Pekín pudo asegurar un insumo clave en la disputa global, y la paradoja se vuelve evidente, digamos, el principal cliente de la soja norteamericana sigue siendo precisamente China. Bueno, una política errática que desnuda la improvisación y la falta de proyecto estratégico Milei. Y lo que es lamentable, me parece que todo indica que Estados Unidos está dispuesto a solventar la campaña de medio término más costosa del planeta, diría yo, para asegurar que Javier Milei llegue a octubre y luego al 2027, ¿no? Para mantener el enclave de Buenos Aires y Argentina en el cono sur. Y aunque me parece esa es una tarea difícil que le queda al gobierno nacional, en este escenario Milei aparece no como un fenómeno disruptivo, y lo decía al principio, sino como la culminación lógica de la dependencia estructural argentina. Digamos, su gobierno ya sobre estos días o este último tiempo se sostiene solamente no con resultados concretos, sino ya decididamente con el amparo externo. Depende de eso. Y es allí donde Estados Unidos, bueno, juega este papel decisivo. Y hoy ese centenar de hombres que componen el buró financiero junto a especuladores y beneficiarios externos, sin aportar nada al trabajo argentino ni al desarrollo productivo nacional,
son la continuidad directa del modelo impuesto por Martínez de Oz en 1976, digamos, la bicicleta, la fuga y la especulación financiera no son accidentes o características propias de este gobierno, sino que son la consecuencia que aún sigue vigente, por ejemplo, en la ley de entidades financieras como el verdadero triunfo económico, digamos, del terrorismo de Estado, ¿no? Pero por otro lado, está la realidad a la vuelta de la esquina y la economía real doméstica no espera, porque ni el hambre, ni la inflación, ni la capacidad adquisitiva de los salarios se resuelven con comunicados, con anuncios, con tweets, y lo que Milei exhibe hoy como apoyo internacional es en el fondo la decidida tercerización de su campaña electoral ya a Washington y la cesión anticipada de nuestra soberanía nacional ya como síntoma de una realidad nacional que se convierte en colonia. Este nivel de profundización de la injerencia y de la intromisión en Argentina por parte de Estados Unidos me parece que no tiene un antecedente parecido, ¿no? Ahora, esta evidenciación de esta situación, porque se está haciendo, se está tomando conciencia a nivel, algunos lo quieren disimular, otros no, pero la única defensa que vemos cuando discutimos con los que apoyan y siguen apoyando a Milei es esto de decir, nos acompaña a Estados Unidos, mira, y es la única bandera que pueden seguir levantando. Ahora, eso se ha evidenciado claramente ante la sociedad que debe tomar partido sin poder disimular qué es lo que se está disputando acá. Se está disputando ser una patria o ser una colonia y algunos incluso han evidenciado que prefieren ser una colonia de Estados Unidos y creyendo que con eso mejor, que vamos a vivir mejor, dólares, que pero vamos a no, salarios, pero ya no se puede disimular de decir no, esto es por la grandeza de la Argentina. Lo que pasa ahí, compañero, es que cuaja el desarrollo sucesivo de la colonización pedagógica. Entonces muchos sectores, por suerte minoritarios pero fuertes, yo diría de la clase media aspiracional, que ve en Miami o en Estados Unidos un modelo cultural, en el norte de Occidente un modelo a imitar, digamos, está planteado en esa vieja dicotomía o lo que Jauretche llamó la principal de la soncera argentina, que es civilización y barbarie. Entonces, hay una especie de conciencia del esclavo que ve que la injerencia de Estados Unidos es un privilegio y que somos afortunados del acompañamiento del presidente norteamericano o de su visita o de la incorporación de tropas a nuestro territorio nacional. Bueno, yo creo que a eso hay que oponerle fuertemente el ejemplo que nos dio Perón, porque Perón está ahí como mapa, como para orientar y ser creativos en función a la orientación de una política nacional. Digamos, vuelvo a repetir, en la década del 40, en el año 46, Braden, que operó abiertamente contra el ascenso del peronismo, impulsando en esa tensión la famosa consigna Braden o Perón, que sintetizó la contradicción entre dependencia extranjera y soberanía popular. Perón entendió, me parece, que esa ofensiva de Braden no era un ataque personal, sino más bien la cristalización del poder extranjero sobre la política argentina. Entonces transformó esa agresión en bandera política y redujo la elección de 1946 a una disyuntiva brutalmente clara, que era dependencia o soberanía, colonia o nación. Entonces, Braden o Perón no fue un eslogan más, fue el modo que tuvo Perón de desnudar ante el pueblo que las oligarquías locales actúan como apéndice de la embajada norteamericana, sumando con este esclarecimiento un elemento vital a la realidad nacional, en un momento de profunda autoconciencia popular. Digamos, el triunfo popular que sobrevino no solo derrotó la Unión Democrática, como mencionamos antes, sino que enterró por aquel entonces la ilusión de que la Argentina podía seguir siendo gobernada bajo tutela extranjera. Entonces, Perón convirtió aquel apriete
imperialista en un plebiscito nacional. Y ese fue el golpe maestro de Perón, hacer que el pueblo entendiera que al votarlo a él, votaba la independencia de la patria. Entonces hoy salir por arriba de este laberinto no significa administrar mejor la tutela o hacerse los boludos o ser tibios, sino que es confrontarla, porque confrontar la injerencia tiene consecuencias mucho menores que padecerla. Eso es así. La batalla cuando se presenta hay que darla. Y eso fue lo que hizo Perón en 1946 con Braden, digamos, transformar la injerencia imperialista en un plebiscito de soberanía, desnudar ante el pueblo la disyuntiva entre patria o colonia y convertir el APT en una decidida victoria política. Y ese es el camino hoy también. No resignarse a ser beneficiarios de la intromisión digamos, del extranjero, ni administrar la dependencia, ¿no? Sino hacer de cada intromisión una denuncia y a la vez la oportunidad de afirmar con el voto y el poder popular la independencia argentina hoy, porque hoy el desafío es el mismo. Yo intentaba hacer el relato que esto de Milei, o esta profunda injerencia, o este desguace del patrimonio nacional, es el correlato lógico de un sistema estructurado y de una fase final que nos pone en una pendiente hacia la disolución nacional, pero que su antecedente por lo menos hay que encontrarlo en el bombardeo y en el derrocamiento del gobierno institucional de Juan Domingo Perón, por supuesto pasando por el 24 de marzo del 76 con Martínez de Oz, etcétera, ¿no? Entonces, cada intento de tutela extranjera no tiene que ser motivo de resignación, sino la chispa que convoque al pueblo a reafirmar su independencia y a abrir una vez por todas un camino hacia un porvenir. Entonces, me parece que resulta claro que el peronismo necesita revisar sus fundamentos doctrinarios y repensar sus modos de expresarlo, tal como lo enseñaba Perón, porque no alcanza con repetir algunas consignas o el guitarreo del folclore doctrinario. Hace falta renovar el lenguaje, abrir canales de comunicación efectivos, persuasivos, envolventes, y sobre todo sostener un debate profundo que parta del conocimiento de nuestra historia. Ese es es el único punto de apoyo real para proyectar una doctrina viva, capaz de dialogar con el presente y de orientar el futuro en términos colectivos. Bueno, qué importante, ¿no? Lo que dijo, interesante. Sí, ahí están trabajando mucho en esto de desconocer la historia nacional, están trabajando mucho, por eso tuvieron tanto éxito también entre los niños, adolescentes, que los alejan dialógicamente, los alejan directamente diciéndole que el estudio es una pérdida de tiempo, que la universidad es una pérdida de tiempo, que los que están ahí en las universidades están adoctrinados. El único, como que la única verdad revelada es este ideario libertario, la doctrina, después las discusiones políticas que pueden darse en las universidades. No, eso es pérdida de tiempo, es disfrazar. Y trabajaron y tuvieron éxito en esto de demonizar a cualquiera que pueda poner algún sesgo de cientificidad o de criterio riguroso en el relato histórico, demonizándolo y diciendo que son vagos, que están perdiendo tiempo, que están haciendo con la del Estado de ellos, y entonces unifican un discurso simplificado, muy apto para las redes sociales, y ahí es cuando fanatizaron, como ya se ha visto en distintos periodos históricos de la humanidad, fanatizaron a la juventud con un ideario simple pero efectivo, y sí, hicieron de su parte adoctrinamiento y fanatización extrema. Sí, pero no se le puede mentir a mucha gente mucho tiempo. Eso fue, todo lo que acabas de describir fue real y cierto en la clave del éxito de la campaña de Milei, que lo puso en la presidencia.
Pero desde que está ahí en la Casa Rosada ya no interpela al individuo, al joven, como lo hacía en campaña, porque ya habla desde la superestructura, ya habla a la macropolítica, le habla a la economía en términos teóricos y dogmáticos. Y yo no sé si ustedes también lo sienten, pero me parece que todo ese tufo casi con ribetes revolucionarios que interpelaba a la juventud, o a los sub-35, no tan jóvenes, ¿no? Para abajo, me parece que se está cayendo, un poco por lo que decía recién, y otro poco por los casos de corrupción, por el discurso moral que supo utilizar demagógicamente Milei, porque en realidad se trata de ladronzuelos lumpenizados, él y su hermana y todo su funcionariato. Es un narcoestado, digamos, desde que supimos que cobraban en dólares por los lugares en las listas. Y nadie se horrorizó. Sí, es verdad, hay una disputa, hay una tensión de sentido en tanto el pleito cultural. Es necesario todo el tiempo estar disputando sentido, manejando el lenguaje, recuperando categorías políticas, porque nos han afanado términos y palabras que son muy nobles, ¿no? Como cambio, libertad, no sé, o reforma. Pero bueno, porque ellos necesitan como el plafón del tiempo para mentir, digamos. Esto lo hemos dicho ya en una columna aquí, que es un poco la utilización demagógica del relato y de la historia, ¿no? Porque lo que vemos que en los últimos meses, por supuesto, y esto es signo de su debilidad política, de su pérdida de centralidad y su pérdida de iniciativa política y la capacidad de imponer agenda, han sacado a relucir esa lógica binaria de que promete que si Milei gana, y gracias a los dólares que consiguió la maravillosa gestión de Milei yendo a Estados Unidos, que pocos en la historia lo han logrado, bueno, los dólares vendrán como el maná, y el esfuerzo entonces habrá valido la pena, y el país entrará en la panacea para ser potencia en 20 o 30 años. Vieron que ellos siempre utilizan hacia adelante la luz al final del túnel, el esfuerzo que ya llega, las inversiones, los brotes, para que el esfuerzo tenga sentido, siempre van para atrás, para adelante, y para atrás el plafón del tiempo para desligarse de responsabilidad. La pesada herencia kirchnerista, los 70 años de populismo, los 100 años de intervencionismo, en fin. Pero es una táctica de manual, digamos, porque si no llegan o pierden las elecciones, bueno, la explicación ya está un poco escrita, ¿no? Tiene que ver con el riesgo Cuca o del potencial regreso del peronismo, y el país va a quedar atado a su histórica ruina, culpa nuestra, digamos, el peronismo asociado a la negritud, a la corruptela, a la parte de la sociedad infectada, digamos. Esa es la desde Viva el Cáncer hacia acá lo han dicho todo, pero esto no es nuevo. Entonces, es esa táctica de manual, ¿no? Hipotecar el presente, suspender la esperanza y mantener a la sociedad a la espera de algún milagro que en manos de los liberales, y hoy en este experimento libertario, jamás ocurrirá. Y es un mecanismo perverso porque cuanto más frágil es la economía real, más se necesita de esa fe importada, y cuanto más se posterga la ayuda concreta, más se alimenta la coartada de que la catástrofe siempre es culpa del peronismo.